Hola, bien. Buenos días a todos. Soy Víctor Díez, como ya han presentado a algunos, les conozco, especialmente a Nacho, que ha sido mi anterior ponente. Sí, como has dicho en la presentación, nuestra intención era contaros un poco cómo se llegó a la declaración de la primera cepa urbana de aquí, de Castilla-La Mancha. En principio, como sabréis, y pasa la diapositiva si puedes. Como sabréis, en Castilla-La Mancha nos encontramos con el territorio que tiene quizá una de las mayores densidades de la especie. Esto es lo que nos llevó, entre otras cosas, aparte de su protección, digamos, a nivel campo, que ya existía en cuanto a existían cepas, donde había un montón de animales representados, entre ellos también primillas, especialmente las cepas de esteparios, de ámbito estepario. Pero todavía no habíamos hecho la experiencia de poder empezar a proteger la especie en los sitios, en las ciudades, en los sitios donde habitualmente nidifica. Una de las causas del declive, como sabemos todos los que nos hemos dedicado a esta especie, es la pérdida de nichos de nidificación. Muchas de las casas de campo donde la especie estaba presente se han hundido y al final pues esas colonias se han perdido. En cambio, tuvimos la gran ventaja de que las colonias de Ciudad Real, un segundo, perdonad. Bueno, como os decía, este es un mapa, únicamente se ve la distribución de la especie a nivel nacional, donde los puntos que presentan mayores densidades. Evidentemente, Extremadura, como bien se ve ahí, Andalucía y quizá justamente Castilla-La Mancha son los territorios donde la densidad de la especie es mayor. Nosotros en el censo que se hizo, el censo nacional del 2016, en Castilla-La Mancha había más o menos casi un 30% de la población de la especie a nivel nacional y en Ciudad Real había un 10%, algo, un poquito más del 10%. Eso hace que sea la provincia de España con mayor reproducción de la especie y por lo tanto nuestra responsabilidad en ella, en su custodia, en su mantenimiento y en evitar problemas, es mucho mayor. Además, aunque como también sabréis, pues yo creo que todos, se está produciendo un declive generalizado de esta especie en toda España, nosotros en Castilla-La Mancha todavía mantenemos unas buenas pautas de crecimiento y bueno, podemos ser moderadamente optimistas. Bien, es verdad que dentro de este optimismo hay que ser muy prácticos y hay que ir haciendo cosas y por eso este ámbito es el que nos motivó a la declaración de la cepa. La cepa, como sabéis, es la primera vez que se puede hacer una cepa urbana en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, perdón, que ha sido aquí en Ciudad Real. Y nosotros, al ser la provincia con más número de parejas dentro de Castilla-La Mancha, pues nos sentíamos un poco en la obligación de ser pioneros en estas figuras de protección. Se eligieron dos espacios muy pequeños porque siempre hemos pensado que dentro de la importancia de proteger una colonia en este caso de Sarniego de Temilla, la cepa se declara solo por esta especie. Se eligieron las dos iglesias de Almodóvar y de Tirteafuera. Tirteafuera es una pedanía del municipio de Almodóvar del Campo, en sus respectivas iglesias parroquiales. Las superficies son pequeñas, pero insisto, porque es solamente la iglesia lo que se ha protegido. Pero bueno, la idea es no el tanto por ciento que haya de superficie incluida en una cepa, sino el romper, digamos, ese hielo de que hubiera, digamos, no sé, recelos por parte de la población o por parte, en este caso, de los propietarios, que es la iglesia, y bueno, yo creo que ha sido un éxito en este caso, ¿no? Ha habido una colaboración clarísima por parte de, primero, las asociaciones privadas, en este caso la representa Ángela Redondo, que ha sido el pionero de esta protección, de la protección de esta cepa, y el ayuntamiento propio de Almodóvar, que también se ha mostrado en todos los momentos dispuesto para que hiciéramos esta declaración, y también ciertamente de la Iglesia Católica, que en este caso son los propietarios de los inmuebles y no han puesto absolutamente ninguna pega.
Bueno, pues de esta unión de esfuerzos ha salido la figura en el decreto, estáis viendo ahí, el 70/2020 del 3 de noviembre, en donde se declaró la zona de especial, la primera, como digo, zona de especial conservación para las aves en la colonia del Federico Privilla de las iglesias de Almodóvar del Campo y de Tilteafuera. Y sin más, os voy a dejar con Ángel para que os explique las particularidades de esta cepa, la cantidad de parejas que tenemos y sobre todo un poco, bueno, pues las vicisitudes que hemos pasado un poco hasta conseguir este hito que creo que es, señala un principio que creemos que se va a extender pronto en Castilla-La Mancha. Otras ciudades están ya barajando la posibilidad de declaraciones de cepas urbanas. Como bien dijo antes Nacho, no existe como tal la cepa urbana, es una figura que un poco nos la hemos inventado. Evidentemente es una cepa, es una zona de especial protección de aves, pero en este caso, claro, tienen la idiosincrasia de que se establecen sobre cascos urbanos, lo cual pues, es una experiencia o es un uso muy distinto del que habitualmente estábamos acostumbrados. Os dejo con Ángel y muchas gracias por la atención. Pues muchísimas gracias, Víctor, por tu intervención, y ahora es Ángel Arredondo quien va a continuar con la exposición de esta ponencia. Bienvenido, Ángel. Adelante. Buenos días. Bueno, estabais viendo las últimas diapositivas, lo que son parte de las fichas de este Real Decreto, donde aparecen, bueno, pues los espacios que se han protegido, que, bueno, pues está la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Almodóvar del Campo, que contaba con 46 parejas cuando se hizo la declaración del espacio, y la iglesia de Santa Catalina, en Tilteafuera, que como decía Víctor es una pedanía de Almodóvar del Campo, y que contaba con 36 parejas de cernícalo primilla, según el censo nacional. Bien, bueno, Víctor ha contado un poco cómo se ha declarado el espacio, y yo os quería contar pues cómo llegó a término esa idea, cómo surgió la idea y cuál es el camino que hemos seguido hasta llegar a esa declaración. Bueno, Víctor se ha saltado una diapo que me gustaría que la hubiese contado él, pero bueno, al final lo que se ha conseguido con esta declaración es, bueno, como decía, aunque el cernícalo primilla en Castilla-La Mancha como cosa excepcional no va muy mal, pero bueno, entendíamos que bueno, pues esas colonias, por su importancia a nivel nacional, provincial y autonómico, pues deberían de tener ese reconocimiento y abrir pues una línea de diálogo y colaboración pues entre bueno, pues, la administración competente en medio ambiente y el patrimonio histórico-cultural, y en este caso pues también la Iglesia como propietaria, ya que bueno, pues, existen numerosos edificios y zonas dentro de cascos urbanos que podrían en un futuro pues, tener la misma consideración. Además de esa protección, pues bueno, pues a partir de esta declaración se va a hacer el estudio y caracterización de las zonas de alimentación de estas colonias, que servirá también pues, para la gestión general de la especie. Se van a hacer actuaciones en otras colonias cercanas, como la apertura y el acondicionamiento de mechinales, tanto en Almodóvar del Campo como en municipios cercanos. Y bueno, pues como os decía, pues ha abierto también la posibilidad de que en otras zonas, y ya hay entidades interesadas, pues bueno, pues que nos han preguntado y nos hemos reunido con ellos para que se puedan declarar nuevos espacios en este sentido. Bueno, la idea de pedir la solicitud de la cepa parte del personal de estos grupos de Jarmús y de Sociedad de Historia Natural. Bueno, somos de Ciudad Real, vivimos en la zona y desde hace años pues llevamos haciendo el seguimiento continuado, porque nos gusta básicamente, de estos espacios, entre ellos pues estas dos colonias. Esta ficha que os presento en esta diapositiva es parte del informe de justificación que se preparó para presentárselo pues, a las entidades que podían tener interés o que necesitábamos que lo reconociesen para pedir esta solicitud. Y bueno, pues aquí vienen pues, las poblaciones de cada uno de estos edificios. Como veis, en ambos ya os he comentado que tiene unas colonias muy importantes de cernícalo primilla, y esta declaración de esta protección
pues sin duda, pues bueno, pues también va a favorecer a otras aves que están criando en estos edificios. En Tietafuera, por ejemplo, pues la lechuza común y la choa piquirroja, y en Almodóvar, bueno, pues además de su colonia de cigüeñas, pues una gran colonia de vencejo común que también habita en el edificio. Como os decía, pues para nosotros esto eran pues, datos muy importantes, y cuando salió el Censo Nacional en el 2016, pues bueno, pues los datos nacionales y autonómicos pues vinieron a reforzar esa idea de que de alguna forma pues teníamos que dar ese reconocimiento a las colonias y protegerlas de alguna forma. Tomando como modelo, sin duda, las cepas urbanas declaradas en Extremadura, pues bueno, pues empezamos el camino hacia, bueno, a ver si conseguíamos que se le diese ese reconocimiento. Y el camino, cómo hemos movido toda esta historia, pues bueno, como os dijimos al principio, la idea surge de 3 asociaciones, de Jarmús, Estudio de Estudio y Conservación de Fauna, la Sociedad de Historia Natural de Ciudad Real y una asociación local que es Descubre Estudio. Pensamos un poco, hicimos la estrategia de cómo moverlo, y lo que hicimos fue pues, hablar con todos los sectores sociales y económicos de estas poblaciones para intentar conseguir su apoyo. Fue lo primero que hicimos, ¿no? Y bueno, es curioso, nos preparamos súper bien, reuniones pues, con centros educativos, con empresarios, con el ayuntamiento, con la iglesia, con la junta, todo preparando reuniones, informes de justificación y demás. Y lo curioso era, pues bueno, pues que en todos los casos, cuando llegábamos a la reunión, no había ningún problema, todos entraron de primeras, y muchas veces ni siquiera tuvimos que hacerles esa presentación y esa reunión después de habernoslo preparado, ¿no? Entonces, bueno, con todas estas cartas de apoyo se le planteó al ayuntamiento que fuesen ellos los que pidiesen a Junta de Comunidades la declaración. El ayuntamiento pasó a formar parte ineludible y muy importante de este proyecto, y ha sido desde el principio parte de él. Se lo presentamos a la delegación provincial de la Junta, en este caso a Víctor, que pues bueno, pues igualmente pues desde que se le habló con él pues ha pasado a ser parte del proyecto, y con ello fuimos a la Dirección General a Toledo a contarles un poco la historia. Cuando nos reunimos con Rafael Cubero, que era el director general en ese momento, y con Antonio Aranda, que estuvo ayer también con nosotros en el Congreso, pues bueno, pues la respuesta fue, bueno, si todo el mundo quiere que haya una cepa, ¿por qué no se va a declarar cepa, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente, aunque cuesta tiempo, porque son trámites que llevan tiempo, ha sido bastante más fácil de lo que pensábamos que podría haber costado. Estos son, bueno, son algunas de las características que han ayudado a que la Junta de Comunidades pues haya tirado hacia adelante con la declaración de esta cepa. Estos son datos también del Censo Nacional del 2016, y en ello, bueno, pues se ve como estas 2 colonias a nivel autonómico pues son la 4ª y la 7ª más importantes en número de parejas, y cómo pues Almodóvar del Campo, además de estas 2 parejas, tiene otras, me parece que son 6 colonias más, mucho más pequeñitas, pues bueno, pues albergaban el 10% de las parejas reproductoras de Ciudad Real, que como ha dicho Víctor, es la provincia con más parejas reproductoras de toda España. Otros aspectos que hemos tenido en cuenta, que bueno, tampoco afectan mucho en tema de conservación, pero bueno, le da cierto carácter a la colonia, es que aunque probablemente no sea la más antigua que existe en zonas urbanas, sí que debe de ser de las más antiguas documentadas. Ahí os he puesto un extracto de libros antiguos que hay en los archivos de Almodóvar del Campo, que bueno, en obras que realizaba ya la Orden de Calatrava a mediados por el 1600, bueno, pues ya se citaban pues las colonias de Cernica lo Primilla de la Torre de Almodóvar del Campo. Y bueno, pues para estos edificios y para las entidades implicadas en ellas en temas de gestión, pues ¿qué es lo que ha supuesto? Pues evidentemente estos edificios tienen un uso religioso que para nada se ve afectado.
Ambos son bien de interés cultural y por tanto pues tiene competencia pues, patrimonio histórico-cultural. Y bueno, pues lo que se ha intentado es en ningún momento pues coartar ninguna de esos valores, sino pues sumar aún más a esos valores pues el patrimonio natural y en este caso como algo muy excepcional el patrimonio natural urbano y darle pues mucho más valor a estos edificios. Como curiosidades, bueno, pues sí que es verdad que cuando se planteó la declaración hubo una alegación de patrimonio histórico, no en contra, sino solicitando información de qué iba a suponer que existiese esa colonia de Cernica Los Primillas y estuviese protegida en ese edificio. Evidentemente, en Castilla-La Mancha, bueno, en Extremadura ya es súper habitual que medio ambiente, patrimonio natural e incluso la Iglesia pues estén en comunicación total y todo el mundo sepa a qué se atiene cada uno, ¿no? Pero claro, en Castilla-La Mancha pues son cosas que hasta ahora han ido muy separadas y es ahora cuando, bueno, pues que se ha creado esa línea de unión y de colaboración que va a ser muy beneficiosa en todos los sentidos. Y bueno, pues se le contó un poco lo que pasaba, se le contó que esa colonia de Cernícalos pues está desde el 1600 al menos, y bueno, pues todo el mundo se quedó súper tranquilo. Y bueno, pues en el pueblo, sabéis, son pueblos pequeñitos, también surge la duda esa de, bueno, pues, está pendiente en los próximos años hacer unas obras de restauración de la iglesia, y claro, pues sobre todo la gente mayor y tal, ¿no? Es que los pájaros que habéis soltado, pues no se va a poder arreglar la iglesia, tal, no sé qué. Y bueno, se les explica un poquito que no hay ningún problema, que incluso el tener reconocidas esas colonias puede beneficiar incluso a la obra en cuanto a la calidad de la obra, incluso se podría conseguir algo de financiación siempre que repercuta en la conservación de los primillas y todo el mundo pues se queda súper tranquilo, ¿no? Y bueno, pues además del tema de conservación, pues la cepa pues ha supuesto pues algunos beneficios más o pretendemos y estamos trabajando en ello, que bueno, además de los temas meramente de conservación, que es el fin último en el que por el que se declaró la cepa, pues bueno, pues con los colegios e institutos pues ya se ha hecho alguna salida, se está trabajando con el tejido pues empresarial de la comarca pues para que bueno, pues vean sus potencialidades y puedan obtener algún beneficio de ello. Todo ello, pues como decía al principio también, tomando como modelo las cepas urbanas de Extremadura y bueno, pues al final pues el Ayuntamiento de Almodóvar y la Junta de Comunidades que han tirado muy bien con el proyecto y siempre lo han apoyado a muerte, pues bueno, pues lo consideran ya como un distintivo de la localidad y de la especie y bueno, pues al final pues la gente pues ya está incluso orgullosa de que se haya declarado esa cepa en estas poblaciones. Y bueno, luego aparte de eso, bueno, acabamos de sufrir o seguimos sufriendo pues los envites de la enfermedad, del COVID y demás, y bueno, aunque por eso mismo todavía no se le había dado mucha difusión, pero es verdad que yo desde mi ventana, que veo la cepa perfectamente, pues desde algunas ventanas ya veías a algunos chiquillos y a algunas personas con sus prismáticos mirando a la torre y disfrutando y evadiéndose un poco de estas situaciones que yo creo que también pues sirve para todo ello. Y nada más, espero que os haya interesado y haya servido pues de aliciente para que otras zonas en las que tengan valores de este tipo pues puedan tirar para adelante y se planteen pues eso, que se puedan declarar muchas más cepas en zonas urbanas o en otros ambientes diferentes a los normales que se vienen protegiendo y que bueno, pues siguen siendo y serán muy importantes para la conservación de la biodiversidad en general. Pues muchas gracias a la organización por invitarnos, a todos vosotros por vuestra atención y sobre todo también pues a todas las entidades públicas y privadas que han estado con nosotros ahí al lado para que al final pues se llegase a la declaración de esta cepa.
Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ángel, muchísimas gracias, Víctor. Antes de pasar a las posibles preguntas, recordar que las preguntas las pueden ustedes trasladar a los ponentes a través de la plataforma Slido y que por favor no esperen al último momento a plantearlas, porque a veces se quedan con un cierto decalaje de tiempo y cuando finalmente nos entran ya hemos despedido a los ponentes, aunque estamos trasladándoselas y algunas de ellas se van respondiendo a través del chat de Zoom y a través del chat del Congreso. Juncal, no sé si tenemos alguna pregunta para ella. Un par de ellas. A ver, la primera es: ¿qué aceptación ha tenido entre los propietarios de los edificios la declaración de cepa urbana? Bueno, yo creo que ha sido una aceptación total. La Iglesia, que es la propietaria de los dos edificios, no ha puesto ningún tipo de pega a esta declaración. Lo único que se les ha comunicado que, evidentemente, pero antes también era así. A la hora de efectuar alguna obra o algún tipo de reparación, bueno, tendría que avisarnos para evidentemente, no perjudicar a la especie. Ahora estamos, como ha comentado Ángel, en el proceso de abrir los mechinales que estaban cerrados, básicamente por el tema de las palomas. Ya sabéis que habitualmente la iglesia también son centros de cría de palomas y muchos de los mechinales que formaban parte de la idiosincrasia del edificio, de su propia forma de construir, pues estaban cerrados por el tema de impedir que llegaran las palomas y ahora vamos a intentar que se abran. Pero en cualquier caso, repito, la iglesia no ha puesto ninguna pega y ha aceptado plenamente que estableciéramos esta figura de protección. Muy bien. Otra pregunta es: ¿cree que lo que está afectando negativamente a esta especie es la disminución de lugares de alimentación o los problemas que en sus zonas de invernada? La verdad es que yo no lo sé. No soy ningún experto en esta especie. Trabajo en vida silvestre en la provincia de Ciudad Real, que, como ya sabéis, es una provincia que afortunadamente tiene de todo, aparte de los cérnicas y los primillas, y no soy un especialista en primillas. Hay una cosa que parece obvia y creo que casi todos lo compartiréis conmigo, que ha sido la destrucción de muchos de los edificios donde se albergaban las colonias de la especie. Es decir, básicamente en el mundo rural, aquí en La Mancha y en las zonas donde había una densidad mayor de la especie, pues casi todas nidificaban en antiguos cortijos, en antiguas viviendas aisladas, viviendas de campo y tal. En pocos años la destrucción de todo este tipo de viviendas ha sido notoria. Nadie ya vive en el campo, nadie mantiene esos edificios en pie, se caen, se utilizan las tejas para edificios nuevos y entonces las colonias se pierden. Creemos que una de las cosas que ha contribuido al rendimiento de esta población, sobre todo aquí en esta provincia, ha sido una actuación por parte de Ángel, que está aquí a mi lado, Pedro Bustamante, que le tengo que citar, no está aquí con nosotros, que es otro amigo y compañero que ha trabajado desde el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan en restaurar estos primillares y se ha hecho un esfuerzo muy grande de instalar primillares para que estas colonias no se abandonen. Y creo que esto es un resultado muy positivo. Insisto, no soy un especialista, pero creo que la diferencia que hay entre el desplome de la población en otros puntos de España y el mantenimiento aquí puede que se haya debido al incremento progresivo de primillares que se ha hecho aquí en Castilla-La Mancha, especialmente en la provincia de Villarreal, bueno, que ha contribuido a darle nicho de reproducción a la especie y creo que ha contribuido al éxito de la misma. Muy bien, pues no hay más preguntas por aquí. Pues Víctor, Ángel, muchísimas gracias por su contribución a este Congreso Internacional Online sobre la conservación del cernícalo primilla.